poder saludarnos, vernos e interactuar en una misma sala. Pero debemos adaptarnos a la situación. Y permítanme destacar un aspecto positivo de este formato telemático. El hecho de que se pueda seguir directamente, no solo en el campo de Gibraltar, sino allí donde se haya conectado cualquier persona interesada. Es una fórmula esta que en el futuro deberíamos explorar para hacer que nuestros problemas y las propuestas de soluciones que hacemos los empresarios puedan tener un eco más amplio y generar más sinergias y unidad a nivel provincial y autonómico. ¿Por qué no combinar encuentros presenciales y virtuales para amplificar nuestros mensajes? Informarles que ya estamos preparando el siguiente desayuno virtual, que será el próximo jueves a esta misma hora, y los ponentes serán los alcaldes de los barrios Castellar, Tarifa y Tesorillo, con el objetivo de que nos cuenten de primera mano qué medidas están tomando para ayudar a los empresarios cada uno de su municipio. Solo me queda comentaros cuáles son las reglas de la jornada. Os ruego que mantengáis el micrófono cerrado para evitar interferencias. Durante toda la jornada podréis ir incluyendo vuestras preguntas en el chat para que al final los ponentes puedan contestar a vuestras dudas. A continuación, doy la palabra a Gerardo Landaluce, presidente de la Autoridad Portuaria. Adelante, Gerardo. Muchas gracias, Francisco. En primer lugar, felicitar a la Confederación por la iniciativa que estáis realizando, y también un cordial saludo a todos los participantes, y si me lo permitís, con especial cercanía a los miembros de nuestra comunidad portuaria que hoy también están con nosotros en este webinar. Por mi parte, bueno, he estructurado un poco mis palabras en base a 4 mensajes principales que me gustaría compartir con todos vosotros. El primer de ellos, el primer mensaje, está centrado en todo lo que es una de las obligaciones que hemos tenido, y también uno de los grandes retos, y yo creo que también uno de los logros, que ha sido mantener la actividad. Mantener la actividad en el puerto, en el entorno logístico portuario, porque en principio, bueno, somos actividad esencial, somos servicio esencial, y así lo recoge la legislación, pero también es cierto que estábamos enfrentándonos a una situación absolutamente desconocida, una situación absolutamente nueva para todos nosotros, y donde realmente también había mucha preocupación y mucho miedo por parte de todos. Hemos comentado que en más de una ocasión que el peor de los miedos es el miedo a lo desconocido. Y yo creo que ese ha sido el gran reto que hemos enfrentado, y entiendo que con muy buenos resultados, y ahí están un poco las estadísticas para demostrarlo. En ese sentido, yo creo que la provincia de Cádiz, y especialmente en este sentido, por la cercanía nuestra del campo de Gibraltar, pues hemos mantenido muy bien todo lo que es el ritmo de la actividad portuaria. Comparto con vosotros un poco lo que son algunas de las cifras, y sin querer tampoco cansaros, pero sí que creo que es importante poner de manifiesto algunos datos al cierre de lo que es el mes de marzo, y también todo lo que es el acumulado del primer trimestre de este año. Con respecto a marzo, hemos tenido una caída en tráfico total de un 10%, especialmente justificado, y ahí también Miguel podrá luego a continuación también darnos un poquito más de detalle, centrado especialmente en los graneles líquidos y en los graneles sólidos. No así en lo que es la mercancía general, especialmente la contenerizada, que ha mantenido unos niveles muy buenos de actividad, y en ese sentido pues hemos prácticamente mantenido los mismos niveles que el mes de marzo del año 2019. Simplemente hemos tenido una caída de un 2% en lo que es la actividad del contenedor. Esto puesto en contexto con el primer trimestre de este año, representa un tráfico total con un crecimiento de un 0,7%, pero bueno, manteniendo niveles del año pasado. Y por lo que respecta al contenedor, pues como veníamos con meses muy buenos de enero y febrero, pues tenemos un crecimiento de un 5,7%. También destacar la actividad del estrecho. El estrecho, sabéis que el puerto de Tánger Ciudad
con conexión con Tarifa, pues Marruecos cerró todo lo que es la conexión para pasajeros en este servicio, con lo cual el puerto de Tarifa está ahora mismo cerrado a efectos de línea regular de conexión con Marruecos. No así el puerto de Tánger Med con Algeciras. Y en este sentido, destacar la evolución muy positiva de los tráficos rodados del RoRo, con un crecimiento en el mes de marzo de un 4,3% en camiones y en remolques. Si hablamos del trimestre, estamos hablando de crecimientos de 2 dígitos. Estamos hablando prácticamente de un 14%. Luego me gustaría también hacer una referencia a esta cuestión, asociándola un poco a las grandes tendencias que podemos tener en la logística y en la distribución en los próximos meses, en los próximos años. Y es un poco ese planteamiento de la globalización y cierta deslocalización y acercamiento de los ámbitos de producción a nuestros centros de consumo y de mercado. Y ahí yo creo que en todo lo que es el ámbito de Marruecos tenemos ahí una gran oportunidad de negocio. Yo ahí lo quiero dejar de momento apuntado y si acaso luego ya pues desarrollamos esta idea. Lo que sí que es cierto es que al día de hoy todo lo que es el norte de Marruecos está conectado con Europa vía el puerto de Algeciras. De hecho, prácticamente el 99% de la carga de mercancías se desarrolla a través de Tánger Med Algeciras. Esto es un puente marítimo que está muy consolidado, que está demostrando en estos momentos de crisis que especialmente está resistiendo muy bien y prácticamente, vuelvo a insistir, acumulamos el 99% de los tráficos de Tánger Med con el resto de Europa, a excepción de un servicio semanal, que es el servicio que conecta Génova, Barcelona, Tánger Med, con prácticamente unas 50 unidades, muy limitado, pero el resto lo canaliza Algeciras y en este sentido todo lo que es la comunidad portuaria del puerto de Algeciras está respondiendo francamente bien a lo que son esas demandas de actividad y quiero aprovechar también pues, para transmitirles a todos mi felicitación y nuestro agradecimiento pues, por seguir manteniéndose a pie de cañón. Por tanto, el primer objetivo de todos ha sido mantener la actividad. El segundo objetivo, por parte ya de Autoridad Portuaria propiamente dicho, ha estado centrado básicamente en sacar un paquete de medidas urgentes, económicas urgentes, que hicimos ya hace varias semanas y donde básicamente lo que estábamos desarrollando es medidas en nuestro propio ámbito de competencia. Hemos adelantado pago a proveedores, hemos agilizado la inyección de unos 9 millones de euros en estas semanas a nuestros proveedores. Hemos también implantado una dilación en todo lo que es el tema de la facturación. Hemos también abierto las posibilidades de acuerdos de pago para también concesionarios autorizados dentro del puerto. Y también todo lo que es, también hemos dejado la puerta abierta pues, para trabajar conjuntamente todo lo que son las obligaciones de los tráficos mínimos exigidos en las concesiones. Por tanto, este es un poco el objetivo principal, es decir, inyectar liquidez y dar facilidad a nuestros clientes, a nuestros proveedores y también a nuestros concesionarios. Nosotros entendemos que básicamente lo que estamos enfrentándonos, aparte de lo que es una crisis sanitaria, estamos enfrentándonos a una crisis de economía real. Afortunadamente, en la situación actual no estamos hablando de una crisis financiera. El año 2008 y años posteriores sí que hubo realmente una crisis financiera. El sistema financiero, los bancos tuvieron que pasar por una reestructuración muy potente y hoy nos encontramos con un sector financiero en condiciones de aguantar en parte la crisis económica que debemos afrontar entre todos. Por tanto, una de las líneas fundamentales que entendemos que se debe hacer es inyectar liquidez al sistema. Por tanto, nosotros así lo hemos entendido en la Autoridad Portuaria y hemos implementado ya estas medidas a corto plazo y de implementación urgente para ir en esta dirección de trabajo.
Adicionalmente, nuestra capacidad de maniobra también está limitada por la propia legislación en materia portuaria, por la propia legislación en materia tributaria. Por tanto, también desde un primer momento hemos trabajado y hemos solicitado a puertos del Estado, que era también muy importante ampliar el marco de maniobra que tenemos o que hemos venido teniendo las autoridades portuarias, y por tanto hemos sido defensores de decir, bueno, estamos en una situación absolutamente excepcional y por tanto situaciones excepcionales necesitamos medidas excepcionales. Por tanto, saludamos muy positivamente el Real Decreto Ley que se fue aprobado el martes pasado en Consejo de Ministros, haciendo hincapié en las medidas urgentes complementarias para el apoyo a la economía y el empleo. Este Real Decreto tiene una partida, tiene una sección específica para lo que es el ámbito portuario, en concreto 5 artículos, y donde básicamente, vuelvo a insistir, se nos facilita a las autoridades portuarias de forma voluntaria, no es, por así decirlo, una obligación, pero sí aquellas autoridades portuarias que estamos en disposición, que queremos, por así decirlo también, ir en esa línea de trabajo, tener mayor capacidad de maniobra. Estamos hablando de reducción de lo que son las tasas de ocupación, las tasas al buque, lo que son también las tasas de aprovechamiento, con un margen de maniobra de 0 a 20% en la implementación de esas reducciones. Hay también algunas medidas adicionales para lo que son entornos, por así decirlo, de terminales de pasajeros, pero que, bueno, que puede llegar de 0 a 60, pero bueno, nosotros básicamente nuestra línea fundamental de acción va a estar en esa horquilla de 0 a 20% de posibilidad de reducción, lógicamente, debidamente justificado por parte del interesado, pero va a permitir, por así decirlo, inyectar también mayor liquidez a nuestros clientes, a nuestros proveedores y a nuestros concesionarios. Adicionalmente, una cuarta reflexión que me gustaría compartir con todos ustedes, con todos vosotros, es recetas económicas que quizás deberíamos estar ya poniendo encima de la mesa. Y nosotros hacemos una reflexión como conjunto de puertos. De hecho, hace unos días, a través de las cámaras de comercio también, hacíamos una reflexión en este sentido con el consejero de Presidencia y veníamos insistiendo en la idea de que los puertos podemos ser grandes generadores de actividad y de inversión. Por tanto, necesitamos ese marco de maniobra, si puede ser mayor, ampliado, mejor. Y también es cierto que nosotros como puertos, y en este caso el puerto de Algeciras, está en condiciones también de ser un gran dinamizador de la economía, tanto de la comarca como también de la propia provincia y de Andalucía. Tenemos recursos, tenemos proyectos sólidos y no proyectos, por así decirlo, para cubrir expedientes. No, son proyectos de economía real, son proyectos donde tenemos que centrarnos en inversiones productivas. Y aquí sí que me gustaría compartir también, porque ha surgido hace unas semanas, la posibilidad por parte del Gobierno de crear una caja única de recursos a nivel gubernamental. Nosotros desde el puerto de Algeciras y del propio sistema portuario, evidentemente, creemos que sería un error. Parece que se ha aclarado la situación y simplemente se aplicaría a los organismos con caja limitativa, no en este caso los puertos, pero sí que nos preocupa esa posibilidad que en su momento puso el Gobierno encima de la mesa. Entre tanto, porque nos iba a limitar las posibilidades de desarrollar actividad y proyectos, puedo insistir, de inversión productiva. Gerardo, perdona, sí. Un último minuto. Sí, en este sentido, dejar encima de la mesa que nosotros aquí en el campo de Gibraltar tenemos grandes proyectos. Tenemos, y luego Miguel Pérez de la Banca pues podrá insistir y profundizar en esta cuestión, tenemos el proyecto de Fondo de Barril, que representa 1.000 millones de euros de inversión. Tenemos el plan director del puerto Valle Algeciras, que estamos hablando también de otros 500 millones de euros de inversión.
También hay proyectos también a nivel gubernamental, como pueda ser todo lo que es el acceso sur. Estamos hablando de el acceso sur al puerto de Algeciras, estamos hablando de 53 millones de euros de inversión, o la Algeciras-Bobadilla, Córdoba, que también representa otros 300 millones de euros de inversión. Estamos hablando de 2.000 millones de euros en proyectos reales de inversión productiva y que, desde luego, por parte de la autoridad portuaria estamos en capacidad de implementarlos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos simplemente que se nos facilite todo lo que es la tramitación y especialmente todo lo que es la barrera de proyectos que están chocando con todo lo que son las limitaciones de la tramitación medioambiental. Por tanto, desde el punto de vista de las administraciones, especialmente la central, tiene que hacer una reflexión al respecto. Hay que facilitar la implementación de los proyectos, al igual que también la propia ley de contratos del sector público debe ser también simplificada, porque en principio los expedientes administrativos se eternizan. En el mejor de los casos estamos hablando de meses de tramitación, si no incluso hasta años. Por tanto, hay que facilitar todo lo que es esa tramitación y la implementación de proyectos. Bueno, y si queréis, yo me quedo acá y bueno, en principio, pues en el debate podemos profundizar en alguna de estas cuestiones planteadas. Muchas gracias. Estupendo, Gerardo. Pues muchísimas gracias por tu intervención. Y a continuación, Miguel Pérez de la Blanca, presidente de la Asociación de Grandes Industrias. Tiene usted la palabra. Sí, hola, gracias Francisco y buenos días a todos los participantes a este desayuno virtual y gracias a Francisco y a la Confederación de Empresarios por organizar este encuentro. Yo creo que esta situación sobrevenida o en la que nos hemos encontrado, que es totalmente extraordinaria, como ha estado comentando Gerardo y ahora yo también desarrollaré cómo nos ha afectado, creo que ha sido una prueba importante en la cual, gracias un poco a todas las medidas que estamos tomando, estamos siendo capaces de mantener la actividad. La mayoría o casi todas las empresas de la asociación son empresas que prestan servicios esenciales y es fundamental, evidentemente, ser capaces de mantener la actividad. Para mantener esa actividad, lo que era fundamental es garantizar la seguridad de todas las plantillas. Estamos hablando de, en total, entre el propio y el externo, de 9.500 personas, entre todas las empresas. Eso nos ha hecho que en este mes y medio, desde que se inició la crisis sanitaria, hemos tenido que cambiar totalmente la forma de trabajo en todas las empresas, en todas las organizaciones. Hemos cambiado los turnos, hemos cerrado los comedores, hemos fomentado muchísimo el teletrabajo, se ha implantado la jornada intensiva, aparte de luego todas las medidas de protección, de pantalla de plexiglas, mascarilla, EPI y demás. Y digamos que todos estos cambios tan rápidos que hemos tenido que hacer, lo hemos conseguido hacer en gran medida también gracias a ese trabajo totalmente en equipo y de la mano de todos los trabajadores y de los comités de empresa que han ayudado a que podamos seguir manteniendo la actividad y el funcionamiento de nuestra industria con una garantía y una seguridad para todos nuestros trabajadores, ¿no? Lo cual era muy importante. Como servicio esencial, es muy importante que seamos capaces de dar esos servicios. Muchos de ellos son de suministro de energía, que es necesario para que la sociedad siga funcionando. Todos los servicios, evidentemente, el más importante de todo es el sanitario, pero es necesario también que haya energía para poder mover todos los servicios. Y en ese sentido, el compromiso de las plantillas siempre ha estado con nosotros a la hora de mantener la actividad. Ese mantenimiento de la actividad, evidentemente, a nivel nacional se ha producido una caída importantísima de la actividad y, por lo tanto, de la demanda, lo cual estamos modulando los niveles de actividad en la fábrica a esa demanda. Y nos estamos apoyando, en muchos casos, evidentemente, nos estamos apoyando de las exportaciones que muchas veces, pues, bueno, no son evidentemente, desde el punto de vista económico, no son lo mismo que el mercado nacional. Es decir, estamos intentando por todos los medios mantener la actividad
de la mejor manera. Sí es cierto que habiendo bajado significativamente la actividad. Hay algunos asociados dentro de la AGI que por su servicio pues sí se encuentran en una situación diferente, como es por ejemplo en el tema de la química. La química en general sí hay una demanda mayor y están produciendo a unos niveles de producción pues mucho más mayores, ¿no? Lo cual es importante que puedan estar prestando ese servicio necesario. Y en concreto me refiero sobre todo a la fabricación de la materia prima para detergentes. Como en crisis anteriores, esta crisis lo que también está poniendo de manifiesto la resiliencia que tiene la industria para mantener ese mínimo de actividad o de economía necesario. Y lo cual representa que sea importante de cara al futuro que se incremente ese peso que tiene la industria dentro del Producto Interior Bruto, ¿no? de la nación. Ahora mismo estamos en torno a un 16% y el efecto completo de la industria es muy superior, puede llegar a cerca del 40%. Es decir, lo que quiero decir es que la industria es un motor sólido y estable de la economía y es necesario. Ahora mismo lo estamos manteniendo un poco como el piloto, un piloto que está ahí encendido y esperando a que la actividad vuelva y la demanda vuelva para poder inyectar esa fuerza a toda la economía del país. En cuanto a cómo va a ser el mañana yo creo que estamos todavía aprendiendo de lo que estamos haciendo hoy, porque esto va ha sido muy deprisa, ¿no? Todos los cambios que hemos implantado. Pero evidentemente yo creo que lo que vamos a tener va a ser una nueva normalidad. Y ahora, ¿cómo va a ser esa nueva normalidad? Pues la que no conocemos. Pero parece que sí está claro que hay una serie de aspectos que sí se van a quedar, ¿no? Ese distanciamiento social, el teletrabajo, que estamos usándolo ahora muchísimo, evidentemente se va a quedar bastante de lo que se está usando ahora mismo. Y el tema de la tecnología también, transformación digital, tecnología, también nos está ayudando mucho ahora mismo en esta situación y evidentemente tendremos que seguir trabajando en ella. El tema de la movilidad, las tabletas, el dotar a nuestros operadores de medios informáticos, evidentemente tiene un beneficio y habrá que seguir apoyándolo. Y luego es cierto que las empresas ya muchas teníamos ya, yo creo que todas, proyectos de eficiencia arrancados, funcionando, y ahora mismo en esta situación de baja actividad, pues es muy importante seguir desarrollándolo e implementarlo, porque lo vamos a necesitar. Y luego es cierto que también en cartera tenemos proyectos de crecimiento, proyectos importantes, como comentaba hace un momento Gerardo, que están ahí y que evidentemente sería bueno, sería interesante, sería importante que todas esas medidas de tramitación y demás se faciliten para que cuando salgamos de la crisis, pues evidentemente todos esos proyectos podrían ser un revulsivo económico para todo el campo de Gibraltar. Y básicamente eso es lo que preveo, lo que puedo decir ahora mismo de cómo sería ese futuro, ¿no? Esa nueva normalidad, pues las cosas que se nos van a quedar de lo que estamos haciendo, lo que estamos aprendiendo y bueno, pues tendremos que irnos preparando a esa nueva situación. Estupendo, Miguel, y pues. Con esto te recupero un poco del tiempo de Gerardo, Francisco. Muchas gracias, Miguel. Todo te lo vamos a agradecer y así aprovechamos un poco más después a la hora de las preguntas. De acuerdo. A continuación, Carlos Fenoy Rico, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación del Campo de Gibraltar. Pues muchas gracias, Paco. Buenos días a todos. Como es normal, agradecerte la organización de esta jornada virtual y recoger tus palabras que esperamos, deseamos que podamos volver al formato de presencial y así tener más interacción, que las tecnologías están muy bien, pero
el trato humano todavía no se ha conseguido de una manera tan directa como a través de las tecnologías, ¿no? Bueno, en principio voy a intentar no repetir algunas de las cosas que tanto Miguel como Gerardo han dicho. Nosotros como Cámara de Comercio, desde el inicio de esta situación de estado de alarma y paralización de la actividad por ese decreto, hemos destinado todos nuestros recursos a estar pendientes de las empresas, fundamentalmente las pymes, para darle, bueno, información en un primer momento. Son casi 8.000 las consultas que se han dirigido a la Cámara a través de servicios telemáticos, bien página web o bien a través de líneas telefónicas. Todos nuestros técnicos están operativos. Hay un pequeño retén en Cámara, puesto que hay una actividad de las calificadas esenciales, que es la documentación de internacionalización, los cuadernos ATA, los certificados de origen, y eso los tenemos que seguir prestando, y para eso hay un pequeño retén que lo está haciendo, y además a un ritmo importante que corrobora un poco las cifras que decía antes Gerardo en cuanto al movimiento de mercancía, ¿no? Como comprenderéis, bueno, pues las preguntas pues, inicialmente iban dirigidas a quién tenía que cerrar y quién no, por el desconocimiento y por la urgencia y por la novedad de toda esta situación. Luego esto derivan en cuestiones como los ERTE. A continuación entra también la variable de los impuestos autónomos, nos coge también en un momento de cierre de trimestre con la tributación Hacienda, y también los temas de liquidez, ¿no? Y ahí, bueno, pues desde los famosos ICO, pasando también por una iniciativa de la Junta con la empresa Garantia, en las cámaras de comercio estamos colaborando con ellos para poder hacer llegar, bueno, una inyección de liquidez que entendemos muy necesaria para que a las empresas, insisto, fundamentalmente pymes y autónomos, la reentrada en la actividad normal le pueda coger en las mejores condiciones, ¿no? A partir de ahí, ¿qué estamos haciendo para el día después? Es decir, para en el momento que vaya levantándose la actividad en función de cómo decida el gobierno, y esperemos que esta vez sí acierte, ¿no? Que las decisiones sean correctas y adecuadas. Bueno, pues en un primer momento hemos intentado agilizar al máximo el pago a las empresas que han participado en programas de innovación, de tecnología, de internacionalización en ejercicios anteriores, que bueno, los que han usado esa fuente de recursos de la Unión Europea que canalizamos las cámaras de comercio, pues lo saben, se tarda un tiempo. Bueno, pues hemos intentado agilizar para que ese dinero esté en manos del empresario lo antes posible. Y por otra parte, nosotros inicialmente diseñamos para este año 2020 una serie de proyectos donde íbamos a canalizar en torno a algo más de 1 millón de euros en ayuda directa a pymes en distintos ámbitos de la empresa, internacionalización, por supuesto, nuevas tecnologías, InnoCámara, ciberseguridad, Industria 4.0, que era una novedad para este año, para incorporar a la pequeña industria a procesos de innovación tecnológica adaptados a la realidad actual. Comercio minorista, y seguir también con nuestras acciones que vienen financiadas por fondos sociales europeos en materia de empleo, de emprendimiento, ¿no? Desgraciadamente todas estas agendas se han parado, y lo que estamos trabajando es intentar conseguir que cuando renegociemos con Cámara España esa ejecución de fondos, podamos ir al máximo de impacto, no solo los que ya teníamos previstos, sino incluso a ver si pudiéramos superar esos recursos para que cuando la actividad se ponga en marcha, las empresas que tengan proyectos de innovación no dejen de hacerlo porque no tengan ese apoyo de esos fondos comunitarios. Paralelamente, como una de las cuestiones que también ha sido un elemento determinante en todas estas consultas y en las preocupaciones, el tema tributario, bueno, a nivel nacional, a través de Cámara España o a través del Consejo Andaluz de Cámara, que también hace esa labor de interlocución con la Administración autonómica, nosotros bajamos el balón a lo local, ¿no? Y tenemos contacto con los distintos ayuntamientos. Ha sido de una manera muy estrecha, por ejemplo, con el de Algeciras, que hace unos días presentó, bueno, pues lo que prácticamente le estábamos reclamando, ¿no?
unas bonificaciones en las tasas municipales que se devengan por la actividad empresarial y que bueno, que al condenar el decreto al cierre, bueno, pues que había que reajustarla y bueno, en la medida de las posibilidades de los ayuntamientos, ya digo, con el ayuntamiento de Algeciras de una manera muy directa y constante, también con el de la línea, también con el de Tarifa, también con el de los barrios, con el presidente de la Mancomunidad de Municipios también por parte de cuestiones que afectan a los servicios que la Mancomunidad presta. Es decir, estamos intentando sensibilizar a las administraciones para que de alguna manera entiendan que la empresa tiene que estar en las mejores de las condiciones posibles, tanto de liquidez como de situación fiscal, para que la reactivación sea lo más rápida posible y esas personas que están en ERTE pues se incorporen y no se produzcan despidos. Estamos intentando también hacerle llegar a la Administración que tome el ejemplo de lo que se hizo mal en 2008, y esto enlaza un poco con los comentarios que hacía también antes Gerardo y Miguel en cuanto a las inversiones. Nosotros le ponemos siempre detrás inversiones productivas, ¿no? No queremos otro plan E que significaba pues levantar aceras y volverlas a poner, sino queremos que proyectos como el de CEPSA o proyectos como los de la autoridad portuaria o proyectos de una pequeña empresa no tengan tantas limitaciones, se puedan ejecutar rápidamente y eso genere cada vez más actividad, ¿no? Hay un tema que también el uso de las tecnologías, bueno, pues llevamos años hablando de digitalización, de uso de nuevas tecnologías, pero esta crisis nos ha dado un golpe de frente y bueno, estamos ya prácticamente adaptados a este tipo de reuniones, estamos adaptados a teletrabajo, estamos adaptados a utilizar las herramientas tecnológicas que están en nuestra disposición y el pequeño comercio lo está haciendo, por lo menos el que mantiene actividad y fundamentalmente, por ejemplo, la iniciativa del mercado de abasto, pues resulta una actividad muy positiva el poder hacer la compra a domicilio. Están viendo los empresarios cómo han recuperado clientes que habían dejado de ir por el mercado, por cuestiones laborales, por cuestiones de horario, por cuestiones de infraestructura, de parking, etcétera, etcétera. Pero también los consumidores se están dando cuenta de que hay que volver a ese comercio de proximidad, a esa relación más directa. Creo que habrá muchas cosas positivas en la globalización, pero también esta situación de crisis nos ha dado también con la parte mala de la globalización, de tener que ir a buscar a la desesperada elementos de protección, porque nuestra industria dejó de hacerla, o por ejemplo, la venta online cómo crece, pero también cómo crece la venta online de distribuidores locales, ¿no? Quiero ser breve y, por tanto, dejar más tiempo también al coloquio y al resto interviniente. Ahí hay un binomio importante que estoy seguro que Antonio de María va a hablar con la relación entre turismo y comercio. Es un binomio muy importante y eso en una comarca como la nuestra, en una provincia como la nuestra, genera una gran cantidad de actividad en cuanto al número de empresas, de sus trabajadores y por tanto, de actividad económica, ¿no? Vamos a tener que adaptarnos a las nuevas circunstancias. Tenemos la gran incógnita de saber qué es lo que va a decidir el gobierno, de cómo hacerlo, de qué forma, y eso creo que nos genera un estrés adicional, pero estoy convencido de que si se adoptan las medidas suficientes, esa recuperación se va a hacer de una manera muchísimo más rápida de lo que fue la crisis de 2008, que tenía otras características. Esta caída va a ser más brutal. Ya el Banco de España define varios escenarios y van desde el 8 hasta el 13% de caída del PIB, pero también, si, como digo, no se nos deja fuera a las empresas, que es lo mismo que decir no se deja fuera a sus trabajadores, pues probablemente esa reactivación económica sea más rápida de lo que fue la anterior, que fue tremenda y por lo prolongada, por lo profunda y por lo traumática, ¿no? Yo me paro aquí, creo que a modo de resumen, creo que he intentado hacerlo cortito para que no repetir lo que otros intervinientes han dicho ya y que estoy totalmente de acuerdo en lo que han mencionado los dos anteriores y dejar también más tiempo tanto a Antonio de María como a Javier Sánchez.
quedo a disposición de todos luego en el coloquio si tienen alguna pregunta más directa para contestarle lo que pueda. Gracias. Muy bien, gracias, Carlos. A continuación, don Antonio de María, presidente de OECA. Cuando usted quiera, abre usted el micrófono y tiene usted la palabra. Hola, buenos días a todos. Muy buenas, Antonio. Estoy encantado de estar aquí, además también acompañado por personas que prácticamente son los pilares de la gran industria de esta provincia, ¿no? Yo voy a ser breve porque me interesa más el diálogo que luego podamos acometer. Yo decir que en estos momentos la hostelería está totalmente parada. Entiéndase por hostelería el alojamiento y la restauración. Solo están funcionando los hoteles que hemos dejado. Se llaman hoteles refugio, nosotros le llamábamos hoteles de guardia, porque entendíamos que hay muchas circunstancias en las que había personas que tenían que alojarse. Y esos son 11 hoteles en toda la provincia. En el campo de Gibraltar tenemos en Algeciras y en La Línea, y el resto está distribuido. Y aquellos que están sirviendo a domicilio, restaurantes o bares que tienen el servicio a domicilio. Yo quiero aprovechar y un poco por abrir luego el debate. Creo que ahora se está dando cuenta mucha gente de lo que representa la hostelería en la sociedad gaditana. Yo creo que también ahora es el momento en que se hacen falta, pues claro, que somos la locomotora del sector servicio. No solamente ha suspendido nuestra actividad y tenemos la problemática dentro de nuestra casa, sino que por reflejo, pues se ha ido esta problemática a otro montón de empresas, como son las empresas proveedoras, de todas las características, desde las que suministran energía, agua, de lavandería y de aportación de mercaderías y productos. Se ha parado. Yo he visto algo que no había visto en mi vida, que es recurriendo los ganaderos mediante notas de WhatsApp diciendo vendo cordero, vendo chuletones, vendo no sé cuánto. Porque las criaturas, claro, los animales siguen creciendo, pasa el tiempo, tienen que deshacerse de ellos y no tienen forma de salir de esos productos, ¿no? Es curioso, pero desgraciadamente pues nos hemos encontrado con una realidad que la disfrutábamos, pero que no éramos conscientes de ello. Incluso yo muchas veces no me molestaba porque dice que las palabras vacías pues normalmente no ocupan ningún sitio, pero había mucha gente en esta provincia que decía, no, si aquí vamos a terminar todo el mundo de camareros, si aquí todo el mundo va a ser... Hombre, por favor, creo que es una industria de las más importantes de la provincia en generación de Producto Interior Bruto, y he sacado unas notas. El año pasado, ¿cómo estábamos en abril? Pues en abril teníamos 30.288 trabajadores en activo. Estamos hablando de seguridad social, es decir, que esto no está sacado de ningún tipo de datos donde pueda haber, digamos, materia opinable, ¿no? Esto es oficial. En mayo tendríamos 33.057 trabajadores, es decir, 3.000 trabajadores más. Y en junio, 35.051 trabajadores, 2.000 trabajadores más. Y no estábamos en la plena temporada, es decir, que la temporada para nosotros pues es julio, agosto y septiembre. Quiero dejar esto aquí, yo no quiero intervenir más porque creo que lo importante, lo interesante será luego en las preguntas, porque la situación que vivimos todos la conocéis. No os quiero contaros en la situación que están los pequeños empresarios sobre todo, porque son los que estructuralmente no tienen ningún tipo de colchón económico. Se trabaja la hostelería sobre lo que se vende en el día, la semana o el mes, dependiendo del tipo de pago, y eso pues ha cogido a partir del día 15, que es cuando la gente hacía acopio de dinero para pagar a final de mes, pues esa falta la ha tenido. Hay que agradecer a la Administración, como no puede ser de otra manera, que ha implementado unas medidas que francamente eran necesarias, pero bueno, nunca se habían hecho anteriormente, como es estos ERTE flexibles que de alguna manera pues ha exonerado a las empresas de mantener a los trabajadores tanto en seguridad social como en salarios. Las medidas que luego se han puesto por parte de ayuntamientos, en fin, yo creo que todo el mundo se ha portado muy bien, ha intentado la medida de sus posibilidades de ayudar, pero aquí lo importante sería abrir. Nosotros desde Oreca siempre hemos dicho que no queremos que nos ayuden ni que nos den subvenciones, que somos capaces de generar nuestro propio trabajo
de atenderlo y de sacar la producción de ello que necesitemos para llevar adelante nuestros negocios. Por lo tanto, yo creo que aquí la solución final es, primero, por una cuestión humana, que se acabe con el virus, que estemos tranquilos, que lo que está pasando en el día de ayer, que no ha habido ningún nuevo infectado, pues que se repita muchos días y que, bueno, que de alguna manera esta catástrofe personal que muchas familias han vivido en sus propias carnes, pues que con el tiempo se vaya ya olvidando, dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar, y es que la vida sigue. Y en ese capítulo yo creo que una vez que demos el pistoletazo de salida, espero que sea en seguridad, que no vayamos luego a tener que volver otra vez al comienzo, porque francamente eso a nivel económico y psicológico sería el fin de la situación. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Como no puede ser de otra manera, sabes que todos estamos muy interesados en que la hostelería abra lo antes posible y poder disfrutar de ella en compañía. Muchas gracias. Tiene la palabra don Javier Sánchez Rojas, presidente de la Confederación de Gracias, Paco, por cederme la palabra. Gracias por tener la iniciativa de este desayuno virtual y gracias también a los que nos siguen, que creo recordar que son 111, según veo en la pantalla, más los que estamos interviniendo de panelistas. Buenos días a todos. Un saludo a todos y cada uno de los que estáis al otro lado de esta pantalla. Y desde luego intentar no repetirme, pero quiero empezar por donde terminaba Antonio, ¿no? Creo que no nos podemos acostumbrar a olvidar a tanta y tanto dolor, a casi 22.000 muertos oficiales, que yo creo que terminarán siendo alguno más si no se para esto a tiempo. Por lo tanto, en nombre de todos y cada uno de ellos, o sea, recordando a cada uno de esas familias, transmitir nuestro dolor. También homenajear a toda la legión de personas que está haciendo frente en la primera línea de batalla a esta pandemia. Creo que sigue siendo prioridad el bienestar de todos, el bienestar de los trabajadores, el bienestar de los empresarios, y ahora lo que nos toca y lo que hemos sido convocados es para hablar del día después. Pero lógicamente hay que hablar de el día después es hoy, el día después ya. Hoy es el día después de ayer y por lo tanto esto es una pelea que no va a tener fin. Quiero, porque ha habido unas afirmaciones por mi parte antes de empezar de manera formal, y lo voy a decir categóricamente exactamente igual para aquellos que se han incorporado después. Estaba comentando con los panelistas que esta mañana me he tragado una desagradabilísima sorpresa por unas afirmaciones que ayer realizó el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, declarado independentista, Joan Canadell, con el que alguna vez coincido en Madrid en Cámara España, en donde se ha deslizado en un tuit diciendo, valorando los datos sanitarios de la pandemia en Cataluña con respecto a España, y terminaba ese tuit diciendo España igual a paro y muerte, Cataluña igual a vida y futuro. Varias horas después intentó desdecirse con otro tuit en donde decía que no entendía tanta polémica y tanta malestar. Yo desde aquí le digo que eso formará parte del día después también. Creo que esta pandemia va a, una vez que seamos capaces de acabar con ella, nos va a abrir ya, de hecho, una crisis económica de la que ya nos vamos a referir todos, pero también una crisis social y una crisis política. Creo que nos pongamos como nos pongamos, el tema de Cataluña y el tema de España nos volverá a aflorar y tenemos que ser al menos igual de contundentes y de ruidosos los españoles que así nos sentimos, incluidos los catalanes que se sienten españoles, contra este tipo de planteamiento. Así que desde aquí mi rechazo frontal a este tipo de afirmaciones que rozan, creo que eso que llaman ahora el delito de odio. He hecho este paréntesis para que nadie diga que me escondo detrás de los burladeros, lo digo de frente. Empiezo ya a hablar, y empiezo a hablar de miedos. Empiezo a hablar del 70%, 72% de la actividad económica que está parada en toda España, pero también, por tanto, en esta provincia donde el sector servicios tiene un peso importante.
Vamos a tener que gestionar el día después el miedo de todos, el miedo de cada uno de nosotros, el miedo a salir, el miedo a exponernos a un nuevo contagio, el miedo a la marcha atrás en la lucha contra la pandemia, el miedo unos a perder el empleo, otros el miedo a que la empresa no se recupere, a que la empresa que tuvo que cerrar no se recupere, y por lo tanto la gestión de los miedos es algo que genera una de las mayores ansiedades, que tiene también unas componentes y variables económicas. Creo que nos va a tocar muchísimo repensar. Estoy diciendo estos días que nos va a tocar mucho todo lo que empieza por re, que es repensar, reflexionar, reenfocar, y reenfocar nuestras actuaciones, reenfocar nuestro día a día, reenfocar nuestros modelos de negocio, reenfocar, igual que la crisis nos ha hecho enfocar, por ejemplo, o adaptarnos o readaptarnos a esto que ahora llaman el teletrabajo. Jamás pensé que iba a hablar tanto frente a una pantalla como en estas 6 semanas nos está ocurriendo a todos, pero creo que esto además, como alguien ha dicho antes, viene para quedarse. Podríamos hablar de indicadores, de lo que dicen a niveles internacionales, etcétera, etcétera. Yo creo que la lucha de todas las entidades empresariales, cámaras de comercio, patronales, etcétera, está siendo toda en un mismo sentido, y tengo que decir que en términos generales estamos encontrando un buen eco en las administraciones locales, en las administraciones autonómicas y algo más contradictorias, pero por ejemplo las de antes de ayer van en el buen sentido también del gobierno central. Pero desde luego hay solo 2 líneas básicas para ayudar a recuperar a ese 72% de actividad económica. Una es la inyección de liquidez, pero además con la mayor capacidad imaginable que podamos tener en la cabeza, y otra, todo lo que tenga que ver con medidas fiscales. Por supuesto, planes de contingencia, la seguridad tanto física como sanitaria, etcétera, etcétera, pero creo que todo lo que no sea hibernar, medidas fiscales, no sacar más dinero de las carteras depauperadas de los ciudadanos y de las empresas, de las personas físicas y de los autónomos incluidos y de las personas jurídicas, va a ser vital. En este sentido, quiero anunciar a través de este medio a los 111 participantes que mañana vamos a poner en marcha la segunda oleada de la encuesta digamos, de valoración, que ya hicimos una primera y que ha tenido bastante resonancia en los medios de comunicación, como no podía ser de otra forma. Esa primera oleada dejaba de manifiesto cómo habían caído los ingresos en más del 75% de media. Por lo tanto, hay un 70% de la actividad que está en cero ingresos, en 100% de cero ingresos, y sin embargo el contador del tiempo sigue para todo lo demás prácticamente contando. Ahí, si ustedes no tienen inconveniente, a todos los participantes les invitamos a que le haremos llegar la encuesta si tienen a bien participar, y que nos puedan aportar su opinión y su valoración de cómo vamos 6 semanas después transitando por lo que ya era hoy, como decía, es el día después de ayer, y hace 4 semanas estábamos en la primera fase de los duelos, ya estamos más cerca de la quinta fase definitiva del duelo, que es una vez aceptado, hay que gestionarlo y hay que afrontarlo. En esa línea, una de las preguntas podría ser ¿cómo se afronta? Pues yo creo que no, nadie discutirá, otra cosa será después si somos capaces de hacerlo o no, ponerle letra y música a eso, que es pactos, suma, acuerdos. Tendrán que ser a nivel nacional, debieran ser a nivel nacional, deberían ser, y hoy lo ha hecho a través de un medio de comunicación el presidente de la Junta, que mañana en el Parlamento anunciará una propuesta de alianza por Andalucía, y desde luego tanto las patronales como las cámaras de comercio nos vamos a sumar a todo lo que sea sumar, perdón por la redundancia, y tiene que haber también un gran acuerdo provincial, aunque no sea rubricado o fotografiable, pero sí un acuerdo en la línea que estábamos hablando de todos los ayuntamientos en línea, todas las entidades públicas en línea, todos los patronales y empresas privadas en línea, y preparar lo que en Zaragoza han llamado una especie de comisión comisión del día después, o cómo hacemos para entre todos no perder, digamos, la fortaleza de ánimo que se va a requerir, y mucha. Porque detrás ha habido estos días
una permanente analogía de la situación que estamos viviendo con un periodo de guerras. La gran diferencia es que cuando salimos a las calles no vemos los puentes rotos ni las calles, ni los edificios caídos, pero sí está caída toda la estructura mayoritaria, el 70-72% de la estructura económica del país. Aquellos que estudiamos el libro de estructura económica de Tamames, entendemos cómo puede pasarse del 100 al 0 se pasa en horas 24, estado de alarma, pero recuperar la actividad del 0 al 100 no va a ser inmediato. Esto se está hablando tanto de la hostelería como del comercio, que tendrá que ser y va a ser necesariamente escalonada. A día de hoy, voy enfocando ya la recta final, a día de hoy estamos todos, ese 72% de la economía es como si fuéramos todos startups recién creadas. Tenemos poca caja o ninguna, un futuro absolutamente incierto y tenemos que pivotar sobre un modelo de negocio que tenemos absolutamente, digamos, descontrolado. Ahí me he permitido reproducir, creo que se puede ver, aquel que tenga, salvo el que esté en el móvil, un cuadro de Ezequiel Sánchez, de la empresa Binomio Venturas, que se dedica a la inversión precisamente en el mundo de las startups, y nos muestra cómo después de la primera escalón del miedo, la interrupción del estilo de vida, la interrupción del negocio, por un periodo de crisis que nos vino a caer encima como una losa, estamos en donde está el punto rojo, y el segundo escalón que nos toca el día después es cómo gestionamos los fuertes descensos de ingresos, cómo gestionamos. Estamos hoy ya en las preocupaciones de solvencia y tendremos que seguir ascendiendo escalones de estabilizar la liquidez, escalones de estructurar una nueva realidad de mercado y unos nuevos modelos empresariales y nuevos modelos de negocios que algunos todavía, teniéndolos delante, no lo habíamos puesto en marcha, sobre todo el sector comercio tradicional, como la venta online, como la venta a domicilio, y creo que son modelos que mientras que no perdamos el miedo, y pasará por vacunas o por soluciones sanitarias, mientras no perdamos el miedo, son modelos que nos van a permitir, primero han venido para quedarse y segundo nos van a permitir estabilizar nuestros pequeños negocios. Y el último, que sería la recuperación en un contexto redefinido, en una nueva normalidad, o yo creo que todavía no sabemos cómo llamarlo, porque además el peligro, mientras no haya solución pandémica mediante vacuna, el peligro de la vuelta atrás siempre nos quedará. Nos van a cambiar los hábitats, nos van a cambiar los hábitos, y creo que hay un cuadro también, que con esto termino, que quiero compartir. La autoría es de Deloitte, la consultora Deloitte. Ha tenido, creo que, bastante viralidad por las redes sociales, pero si alguno de los participantes no lo conoce, se le podrá trasladar si no lo pueden ver bien. Pero es un cuadro, digamos, verosímil, creíble, y que a día de hoy se va cumpliendo más o menos en el sentido de que habla de que en mayo estaríamos todavía en domicilio, pero que entre mayo y junio estaríamos recuperando oficinas, educación, tiendas y viajes de primera necesidad, que la temporada de julio, agosto y septiembre, con turismo doméstico predominantemente, evidentemente, y salvando eso que llama ahí, en una afirmación que a mí me parece afortunada, en la mitad del cuadro, de sensación higiénica progresiva y recuperable día a día, pues lógicamente podríamos ir pensando en recuperación de acciones y eventos corporativos que estaban propuestos, de recuperación del turismo internacional para el último trimestre del año. Hay que salvar la bola de partido, y la bola de partido se llama inyección de liquidez, inyección y hibernación fiscal en todo lo posible. Los empresarios no queremos no pagar, sino pagar más tarde, que será manera de demostrar que estamos y que hemos recuperado la actividad económica y, por lo tanto, la recuperación del empleo también en normalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Y ahora abrimos el turno de preguntas. Vamos a empezar por el alcalde de Algeciras, José Ignacio Andaluce, que quería participar con alguna pregunta. Cuando puedas, por favor, sí. Pedro. ¿Me escucháis ahora? Le escuchamos, señor alcalde. Perfecto. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Nos habéis dado una magnífica lección magistral y el resumen de Javier ha sido magnífico también. A todos os quiero mandar un abrazo fortísimo, un abrazo virtual.
Gracias por vuestro interés en mi recuperación y en mi enfermedad. Y después deciros que tratamos de seguir muchas de las pautas que marcáis para que el ayuntamiento vaya con un paso acompasado a las iniciativas que se pueden ir ya poniendo en marcha y que algunas de ellas proponéis. Otras debemos de esperar, como bien habéis dicho, pues que se marque la pauta por parte del Gobierno de la Nación y de la Comunidad Autónoma, incluso de la propia Diputación, para que sepamos pues, cómo hacer y hacer las cosas de una forma adecuada. Estamos atentos, no os robo más tiempo. Hemos hecho un primer paquete de medidas, tomaremos un segundo paquete de medidas de todo tipo, una vez que sepamos cómo van acompasando las decisiones ambas instituciones supramunicipales. Nada más, no quiero robar más tiempo. Gracias, me ha parecido una muy sensata decisión este grupo y este desayuno de ponentes en esa reflexión que a todos nos van a dar más ideas y más claridad. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a ti, José Ignacio, y cuídate mucho. Gracias, Paco. Gracias. Venga, seguimos con las preguntas. Teófila Martínez quería también pasar, de Autoridad Portuaria de Cádiz. Pedro, cuando tú te puedas dar paso. Sí, puede hablar. ¿Teófila? ¿Teófila? No se la escucha, Pedro. No tiene abierto el micro. Bueno, pasamos si quiere y después volvemos a Teófila. A Comandancia, creo que era. Yo ahora mismo tengo el micrófono abierto. Sí, tiene el micro abierto. Puede hablar. Pues desde la Comandancia de Cádiz querían hacer una pregunta. Pedro, creo que no tenemos hoy buena suerte, ¿eh? Creo que Teófila tiene ahora el micro abierto, según veo, ¿eh? No. Ah, bueno, pues Teófila Martínez, si quiere intervenir. Bueno, pues Pedro, tú eres el técnico que manda. Vale. En principio tienen habilitados los micros. Hay también varias personas. Puede Elías Blanco, creo. Venga. Venga. Sí. Buenos días, Elías. Pasamos al siguiente. Venga. Lozano. Juan Lozano, presidente de la Mancomunidad. Vale. Ahora parece que ha habilitado Comandancia de Cádiz. Sí, buenos días. ¿Se oye? Sí, ahora sí, perfecto. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos. Soy el coronel Jesús Núñez, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz. Encantado de ver tanta cara conocida y de tanta cara amiga. Primero, aparte, felicitar a Javier por esta iniciativa y a todos los demás por participar en ella. Uno de los temas era hablar del día después. Yo el día después y el día de ahora. A mí me gustaría saber la opinión, ya que tenemos aquí a las personas más adecuadas para ello, y a mí me viene muy bien saberlo como responsable, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, qué es lo que espera el mundo de la empresa, de los empresarios, de estos sectores, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la Guardia Civil. Y decir que por parte nuestra sí tenemos un dispositivo específico para precisamente por toda esa cantidad tan tremenda, tan terrible de negocios que están cerrados, especialmente la hostelería, pero no solamente la hostelería, sino otros muchos, precisamente tenemos diseñado un plan de seguridad específico para aquello que está cerrado no sea objeto
precisamente de actividades delincuenciales. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Jesús. ¿Alguno de los ponentes que quiera contestar? Sí, yo encantado y gracias por las palabras, coronel. Yo que te lo digo fácilmente, que nos preguntas o nos pides que queremos, que sigáis haciendo el magnífico trabajo que estáis haciendo. Y yo creo que cuando he hablado al principio de mi intervención de gestionar los miedos bajan mucho porque se reconforta veros, reconforta sentiros en las calles y sentir que está la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Guardia Civil en concreto, trabajando permanentemente. Yo creo que se ha visto y se ve y se percibe por toda la ciudadanía y desde luego por el ámbito empresarial. Y seguir también, en un ámbito más privado, pero permíteme que lo diga, que también en la permanente colaboración e información que estamos teniendo desde la Confederación de Empresarios y sus organizaciones con todo tu equipo y con el equipo de la Comandancia de la Guardia Civil, tanto de la de Cádiz como la del Campo de Gibraltar, que tampoco te es ajena para ti, ¿no? ¿Por qué? Pues porque evidentemente ha habido que gestionar muchas instrucciones, muchas órdenes contradictorias. Recuerdo los primeros días del confinamiento con si había que tener o no una especie de salvoconductos para circular, de cómo sentarse, si se podía ir en coche o no, y ha sido permanentemente encontrar siempre información y disposición de trabajo por parte vuestra, encontrarlo al otro lado del teléfono. Aprovecho para agradecértelo en público a ti y a todo lo que representa la Guardia Civil y la Fuerza de Seguridad. Muy bien, Javier, muchas gracias. Y vamos a dar paso a Teófila Martínez. A ver si ya puede hablar. Bueno, si queréis... Tiene también la palabra Sergio Pelayo, teniente... Pelayo. Vale, Sergio Pelayo del Ayuntamiento de Algeciras. Hola, buenas tardes, ¿me escucháis? Sí, Sergio, perfectamente. Hola, buenas tardes a todos. Un placer veros, aunque sea a distancia, pero menos las caras ya de momento, pues nos alegra un poquito el día, ¿no? Bueno, en primer lugar agradecer todas las palabras, inclusive a Fenoy, Carlos Fenoy, por decir y por lo menos adelantar ese proceso de digitalización que se está haciendo y ese esfuerzo que se están haciendo en toda la comarca. En especial aquí, como sabéis, en Algeciras, pues hemos tomado un poquito la delantera, ¿no? Con alguna plataforma y demás, pero en este caso quisiera resaltar ese proceso de unión que va a hacer falta para todos, porque sin duda una buena idea de cualquiera de municipio, ya no solo de la comarca, sino de la provincia, ¿no? Podemos vernos beneficiados todos y es algo que es de importancia, ¿no? Otra cosa que estaba, bueno, que más que echar en falta, sino que lo que quiero potenciar precisamente es el proceso que vamos a tener ahora mismo de escucha a todos los sectores, que si bien con las propias asociaciones pues está haciendo una labor ardua de coger información, nos cuesta, ¿no? No estamos del todo adaptados a coger la información de todos los comerciantes, en este caso, que es de lo que más puedo hablar. En ese sentido, sí estamos aprovechando una serie de consultas tanto a las asociaciones como a los no asociados. Sin ir más lejos, esta misma tarde tendremos una reunión con todos los comerciantes de Algeciras, vía telemática, asociados o no, desde la cual pues lanzaremos una idea principal. Y la quiero intentar por lo menos lanzarlo desde aquí para ver si a alguno pues, se le ocurre no solo una gran idea, sino una gran propuesta que podamos tener en cuenta entre todos, ¿no? Y no quisiera dejar pasar esta oportunidad sin decir a todos los aquí presentes pues que en ese proceso de unión, en ese proceso de escucha que tenemos que hacer, veo fundamental algunas ayudas, ¿no? Si bien ahora mismo no tenemos liquidez por parte de entidades superiores, sí es algo que tenemos. Sí es algo. Sí, un momento, por favor. Sí. Sí es algo que tenemos que intentar conseguir, ¿no? Y entre todos, ya sea desde la propia autoridad portuaria. No le escuchamos, es que no sé qué... Pedro, se te está escuchando. Sí. Desde la Federación de Empresarios, ¿no? de Cádiz, en este caso también desde Oreca, pues necesitamos que esa fuerza se nos escuche en todos lados. Y por último, nada, agradecer a la Federación de Empresarios todo este esfuerzo que se está haciendo de esta manera,
sobrehumano, ¿no? Es decir, vamos a convocar a este tipo de iniciativas y simplemente eso. Agradecimientos a todos y agradecer, volver a agradecer en este proceso de digitalización que necesitamos a día de hoy, que lo considero muy importante y considero que entre todos tenemos que lanzar buenas ideas. Escucha y buenas ideas. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Sergio. Hacía una pregunta para Antonio de María, pero no lo veo en el panel. No sé si es que se ha tenido que ir. Sí, está presente. Vale, pues... Estamos escuchando atentamente. Vale, pues preguntan, planes de promoción turística regional, ¿qué planes tenemos? ¿Se tienen noticias sobre las condiciones de reapertura que nos van a imponer? ¿Tendremos unas únicas condiciones o dependerán de las distintas administraciones como es habitual? Ante la posible imposibilidad de apertura de establecimientos, ¿está clara la correlación entre ERTE fuerza mayor o ERTE por causa económica? ¿No hay más preguntas? De momento, para ti. Una batería buena que me has hecho. Mira, en términos generales yo creo que vamos todos en la misma línea. Mientras que no se dé por la autoridad competente, no se dé la orden de iniciar, nosotros esa parcela la desconocemos porque no sabemos en qué momento vamos a empezar a iniciar. Lo que sí tenemos ya claro son nuestros protocolos. Básicamente, nosotros ya tenemos diseñado perfectamente por dónde vamos a ir a la hora de abrir nuestros negocios. Y por supuesto no tiene nada que ver con todo lo que está apareciendo en la prensa. Eso de decir que una playa va a tener una burbuja de metacrilato de cristal, que en los restaurantes vamos a tener unas mesas separadas de manera que no se va a poder ni compartir los platos. Bueno, una serie de barbaridades impresionantes. Será todo mucho más sencillo, será tal y como hasta ahora hemos venido trabajando, con la lógica separación entre los clientes. Y por poner un ejemplo, si dos matrimonios vienen a comer a un restaurante, porque también ha aparecido, sobre todo con el caso de China, mesas de restaurante donde se siente una persona sola y otra persona, por favor. Si han venido dos parejas en un mismo coche, si han venido por el paseo dando un paseíto hasta el restaurante, luego a la hora de comer le vamos a poner una mesa de 4. ¿Por qué? Porque entre ellos no va a haber ningún tipo de problema. Lo que habrá que garantizar es que para los que tienen alrededor no afecte para nada. Y quien dice 4, quien dice 8, quien dice 10. Porque si viene una familia donde vienen 10 personas de la familia, pues está claro que la familia es que vive junta. Luego, aquí lo importante es procurar que no haya contaminación por el hecho de que las personas estén unas con otras. Por lo tanto, si ya de entrada esas personas han estado y están juntas, pues lo que habrá que procurar es garantizar que estén juntas. Nosotros tenemos preparado todo, hemos sido pioneros con el hotel de guardia que pedimos, también hemos sido pioneros con el sello en el que todos los clientes cuando llega a un establecimiento tienen que encontrarse, garantizando que aquel establecimiento, todo el personal que presta su servicio está totalmente garantizado su idoneidad de salud. Y quiero también explicaros una cosa, porque es que creamos, como dice el presidente, los miedos. Los miedos los generamos nosotros mismos y cada uno de nosotros. Hace 3 días en el mercado de abasto de Cádiz salió un vídeo a los medios de comunicación, pero nosotros lo conocíamos, donde parecía un día de agosto el mercado, de gente, ni cola, todo el mundo unos con otros. La calle del pescado iban como en carnaval, hombro con hombro. La gente, miedo cuando empezamos a hablar como estamos hablando de uno. Pero cuando nos reunimos, yo estoy seguro que la gente, y ahí tendremos que colaborar y pedir a la población que colabore mucho como hasta ahora se viene colaborando, porque claro, todo no lo podemos sujetar en nuestros medios y fuerzas de seguridad del Estado porque es imposible y no habría efectivos para ello. Todo el mundo, por ejemplo, el caso de la playa. ¿Habrá un sitio mejor que una playa para permanecer? Porque si la playa resulta que hay que guardar las distancias y que va a haber que poner un aforo, bueno, ¿qué pasa entonces con las calles comerciales? Una calle importante como puede ser la calle Columela. ¿Qué pasa? No pasen 5 y cuando entre los locales vamos a mandar otros 5, no. Esto es una cuestión de sentido común. Y por supuesto tiene que ir en la línea de decir, todos tenemos que mirar por todos, como los 4 mosqueteros. Así que la hostelería está perfectamente preparada.
podéis venir a nuestros locales. Yo decía ayer en una radio regional que las terrazas van a jugar un papel psicológico, porque después de la que estamos pasando, sentarse en una mesita, en una terraza al sol, tomarse un refresco, un café, un aperitivo, ver el entorno, ver pasar a la gente, estirar las piernas, por favor. Eso es que lo necesitamos. Y nosotros vamos a estar en condiciones. Hemos arbitrado una serie de peticiones, como por ejemplo en el caso de las terrazas, pues al tener que contemplar una cierta separación entre mesa y mesa, pues nos va a hacer falta más espacio. Y queremos que ese espacio lo faciliten los ayuntamientos, algunos ya han contestado que sí, que lo harán, y que sea de manera gratuita, porque no hay que olvidar que esto, aunque es una crisis de salud, pero como decía Javier Sánchez, en el fondo subyace la problemática económica. Es decir, si como se dice en algunos medios de comunicación, no, el aforo al 30%, al 50%, es una barbaridad, porque las plantillas van a ir igual a la misma promoción, al 30 o al 50. Pero si somos capaces, por ejemplo, en el caso de las terrazas, que es lo que funciona en hostelería, nosotros necesitamos el doble de espacio y no nos lo cobran, pues nosotros no vamos a perder capacidad de producción. Entonces, quería comentaros eso. Y luego en el tema de la salud por los miedos, mira, hay unas enfermedades muy peligrosas, como es que un camarero esté en posesión de una infección de E. coli. Eso puede producir la muerte. Salmonelosis, bueno, una semana seguro que en cama con fiebre, devolviendo, y la hepatitis A, B o C también la puede tener. Y hemos ido toda la vida de Dios a los establecimientos de hostelería sin esas preocupaciones. Ahora tenemos un añadido más, pero en las empresas que prestan la vigilancia de la salud, pues lógicamente eso se va a contemplar, tendremos nuestro certificado y cumpliremos con las normas de desinfección para garantizar en todo momento el que en los establecimientos están libres de virus. Muchas gracias. Muy bien. Tengo alguna pregunta para la AGI, pero si no te importa, Antonio, para seguir contigo, un amigo tuyo de Rota, creo que es amigo tuyo, Estefan de Cler, te pregunta, ¿qué te parece que la desescalada se produzca por municipio, provincia o a nivel regional, como comenta el presidente de la Junta? ¿O es mejor una desescalada a nivel nacional? No, yo creo que lo mismo que el café para todo no es bueno, porque hay quien tiene tensión, quien tiene azúcar, etcétera, etcétera. Yo creo que se debe de hacer. Lo que sí es correcto que debe de empezar ya. Es decir, nosotros tenemos que empezar ya a poner en marcha nuestros negocios, ir recuperando, que eso es muy importante, las plantillas que nos haga falta, porque todavía el gobierno no ha dicho si va a permitir que una vez que se levante la restricción, toda la plantilla entera tiene que volver al establecimiento, porque eso sería inviable total y absolutamente. Deciros que hay hoteles que tienen 250 trabajadores, pero que ahora mismo en su libro de reserva no hay ni una sola habitación reservada. Si dijeran mañana se levanta la alarma, ¿qué pasa? Que incorporamos 250 trabajadores con los gastos que conlleva sin tener ni una habitación ocupada. O sea, es una barbaridad. Lo que sí es, iremos tirando, o pedimos que hay que ir tirando de las plantillas para tener garantizado el funcionamiento de la empresa. Y luego, en función de la demanda de trabajo, iremos rescatando pues más gente. Y eso hay que hacerlo. Como eso no se haga, se nos viene todo el tinglado abajo. Y por supuesto, hay zonas en la provincia que no han tenido ningún tipo de persona afectada por el virus. Pero claro, eso debe de tener una ventaja sobre aquellos donde sí lo va a haber. Aunque ya creo que en esa parcela, lo mismo que yo digo que en la parcela profesional, por favor, que no se metan personas que no conocen bien nuestra actividad, tampoco yo quiero meterme en la parcela de esas personas que tienen que tomar la decisión por nosotros, porque al final esto es un problema general de toda la ciudadanía. Y nosotros, lo que nos digan, eso haremos. Por supuesto, creemos que hay que empezar el desescalado allí donde menos incidencia ha tenido, indiscutiblemente. Muchas gracias, Antonio. Más que una pregunta, es un ruego para Miguel Pérez de la Blanca de AGI. Nos dicen desde las pymes, si os queremos pedir que nos tengáis en cuenta a la hora de acercar también a vuestros proveedores. Me refiero a los proveedores de la AGI. Creo que tenéis una fuerza muy grande en la AGI y habéis conseguido que los pequeños proveedores de la zona también seamos muy competitivos. Únicamente solicitamos que nos deis la oportunidad de poder ofreceros nuestros productos a modo de proveedores vuestros. Sería una ayuda importante
por el motor tan importante que es la AGI, ¿no, Miguel? Sí, sí, no, evidentemente yo creo que siempre en todas las empresas de la AGI tenemos unos vínculos estrechos, lógicamente con todos los proveedores locales. Siempre, digamos, para nosotros es importante potenciar y favorecer todo lo que se pueda los proveedores de aquí de la zona. Eso es, vamos, antes, ahora y ahora más con la crisis, pero vamos siempre, ¿no? Muy bien, pues preguntan también ¿qué necesitarían de los ayuntamientos, además de lo puramente tributario? Por ejemplo, si aplicamos superávit a formación, ¿qué sería más útil y rápido bajo su punto de vista? ¿Eso te refiere a mí? Por ejemplo, cualquiera de los panelistas, no me pone ninguna persona en concreto. ¿Quiere contexto por alguna interpuesta? Es decir, por ejemplo, la Federación de Constructores que una manera de ayudar es agilización de licencias. Es decir, no todo es impuestos, también hay maneras de ayudar, ¿no? Aparte de la típica reflexión aquella de bien ayudar al que no estorba. Yo creo que aligerar, lo decía Gerardo al principio de su intervención, lo decía Miguel también, creo que lo hemos hablado todos, aligerar todos los procesos burocráticos. En este caso la pregunta va para los ayuntamientos, que tienen muchos, pero también esto va para la Junta o va para la Administración Central. Yo creo que en estos momentos recuperar las licitaciones públicas, recuperar inversiones que se estaban poniendo y se han ralentizado en estas 4 o 5 semanas, recuperar planes y recuperar, pues, digamos, agilidad en la respuesta a los planteamientos empresariales va a ser de agradecer, porque será una manera, una palanca de generar recuperación económica. Bueno, había una pregunta que creo que en parte se ha contestado ya. Dice, para Antonio de María, ¿se ha establecido algún protocolo por las asociaciones de hostelería para poder abrir este verano? Sí, sí, efectivamente lo tenemos claro. Todavía no lo tenemos negro sobre blanco porque ya digo que las medidas serán muy sencillas. Las medidas son esas. Garantizar en todo momento la permanencia de nuestros clientes en perfecto estado de no involucrarse con el virus y lo que habrá es una separación entre mesas. Luego el mecanismo de funcionamiento es normal, que habrá que tener una mascarilla en la boca puesta y que hay que darle, eso sí, confianza con la seguridad del establecimiento, confianza al cliente. Que el cliente no tenga duda nunca en entrar a un establecimiento. Yo creo que ese va a ser el protocolo. Todo lo demás que se está comentando no hace más que generar desinformación y apatía en la gente, porque claro, cuando ven esas mesas con los cristales o con los metacrilatos puestos por medio, dicen, bueno, ¿esto qué? Vamos a estar como si estuviéramos en la cárcel. Es que es absurdo, totalmente. Por lo tanto, tranquilidad, la hostelería va a seguir siendo la que es. Y luego, donde sí creo que vamos a tener problemas, y digo por aquello de los miedos, yo ya tengo una cierta edad, pero he tenido la edad que voy a hacer referencia ahora, que son de los 20 a los 45 años. A mí me preocupa esa clientela, sobre todo por la noche, cuando se van las copitas, cuando se va al baile, cuando se va al ligoteo, en fin, lo que a esas edades pues se suele hacer, ¿no? Ahí yo creo que nadie va a respetar, a pesar de que se le diga o se le deje de decir. Por lo tanto, yo creo que al final no tenemos que estar vigilados, tenemos que ser vigilante uno y respetuoso pues con los derechos de los demás. Y lo mismo que en la libertad se decía, mi libertad termina donde empieza la del otro, ¿no? Bueno, pues aquí hay que ir a ese mismo mensaje, pero en espacio. Mi espacio termina donde empieza el espacio del otro. Seamos colaboradores, no querramos cargarlo todo con la fuerza y seguridad del Estado, que demasiado tienen ya para lo que se nos ha venido encima. Y lo que sí, de verdad, que la hostelería no va a cambiar nada. Por ejemplo, el hotel. Vamos a ver, ¿qué diferencia hay en un hotel con una vivienda? Yo llego al hotel, ya me he inscrito, que además ahí vamos a procurar en los móviles del cliente pues ponerle un sistema de check, de inscripción, incluso de luego de salida, ¿no? Porque el pago también se puede hacer vía tarjeta. Entonces, yo llego al hotel y voy a mi habitación, cojo el ascensor y me voy a la habitación. Llego y permanezco allí. Cuando yo termine, saldré en el ascensor y me iré a la calle. Igual que hace uno en su casa.
Luego ahí no hay que hacer ninguna medida, salvo la normal de desinfectar los ascensores y tal, que ahí también estamos ahora viendo a ver si es posible con los rayos ultravioleta, que parece que sería lo más sencillo y lo más rápido, porque en 5 minutos queda perfectamente, el tema queda perfectamente garantizado, ¿no? Porque todo lo que sea utilizar paños, líquidos, productos, bueno, se está hablando de ozono, bueno, hay una serie de circunstancias. Yo creo que lo más fácil sería los rayos ultravioleta, y luego en las zonas de, digamos, de donde se concentren los clientes, si está esperando que baje la señora, pues habrá un sofá. Bueno, pues el sofá tendrá que estar 1,5 metros del otro sofá. Si nos vamos al comedor, pues la mesa tendrá que tener una distancia de una mesa a la otra, pues de 1 metro, de 1,5 metros, de 2 metros, como dicen algunos que tiene que tener. Y yo no creo que tampoco eso sea así, porque si está uno sentado, pues no cabe duda de que lo que caiga va a caer más rápidamente al suelo que si está de pie, ¿no? Pero en fin. Sí hemos pensado que los desayunos debe de tomarse en la habitación, por aquello de que todos los hoteles tenían la infraestructura del buffet, ¿no? Entonces en el buffet, pues ahí sí puede ser que la gente se cruce una con otra. Bueno, pues nada, a comprar bandejas y a llevar el desayuno continental. Vamos a perder esa maravilla de irnos a esa cantidad de productos que teníamos para el desayuno y poco más. Yo creo que la normalidad va a ser la nota predominante. Los clientes van a estar, como siempre, perfectamente atendidos, van a tener y gozar incluso de más comodidad que en años anteriores, porque claro, quiera o no quiera, no vamos a trabajar al mismo volumen que trabajamos, por ejemplo, el año pasado, ni mucho menos. En la playa no va a haber la misma gente que había el año pasado, por supuesto. Y lo que sí esperamos, y hemos pedido a los ayuntamientos, y esto también es general para todo el mundo, que va a haber mucho desplazamiento en coche particular, seguramente porque los medios de transporte públicos, pues a lo mejor la gente o no tenga billete o no tenga plaza y entonces sea más fácil. Ahí hay que habilitar por los ayuntamientos pues aparcamientos suficientes para que luego esas personas que vienen pues encuentren con facilidad su aparcamiento. Gracias, Antonio. Estamos ya fuera de tiempo. Vamos a intentar una última conversación con Teófila Martínez y una pregunta para Gerardo Landaluce y acabamos. Si puede entrar ahora Teófila Martínez. Pedro, ¿puede entrar Teófila o hago la pregunta? Está habilitado, pero no se le escucha. No. Bueno, pues... Paco, me comenta Teófila por WhatsApp que tiene problemas con el micrófono. Bueno, pues si queréis hago la última pregunta para Gerardo. Otro amigo, Gerardo, pregunta, ¿cómo se plantea la OPE habida cuenta del cierre de comunicaciones con Marruecos y lo que se puede generar en las fronteras de Francia si, como se apunta, se lleva a cabo la famosa desescalada? Bueno, ahora mismo a la fecha realmente en relación al tema de la OPE hay mucha incertidumbre. Con lo cual vamos a estar pues, pendientes efectivamente de esos dos factores, que por una parte el propio criterio, no solo del gobierno español, sino también del propio marco de la Unión Europea, que es también el novedoso. ¿Por qué? Porque también hay situaciones de pandemia en Francia, Benelux, lógicamente también Italia, con lo cual pues en gran parte es el origen del movimiento de marroquíes o residentes en el extranjero, y por otra parte también el de las propias autoridades de Marruecos. Aquí recordar que Marruecos sí que fue muy rápida en el cierre de sus fronteras, precisamente pues porque la situación de la sanidad en Marruecos pues era o es más limitada que en otros países europeos. Tienen sus limitaciones y por tanto tomaron la decisión de un día para otro de una forma radical. Por tanto, habrá que ver también desde el punto de vista del Ministerio de Asuntos Exteriores cómo van esos contactos, esas conversaciones, pero en cualquier medida la cosa yo entiendo que va a ir lenta. No creo que se produzca por parte de las autoridades marroquíes un proceso de apertura de sus fronteras de una forma rápida. Con lo cual, por tanto, el tema de la OPE, bueno, habrá que estar un poco siguiéndola en ese sentido día a día
estar preparados, pero habrá que ver que esto no va a ser tan rápido. Estupendo, Gerardo. Pues si no puede entrar Teófilo Martínez, aunque hay otras preguntas, pero se nos está yendo ya el tiempo y lo único que quería ya es agradecer a todos los ponentes y participantes su asistencia a la jornada. Recordarles que el próximo jueves 30 a esta misma hora tendremos el segundo encuentro con los alcaldes de los barrios Castellar, Tarifa y Tesorillo. Daros las gracias de corazón, creo que todos hemos aprendido un poco más de lo que está pasando ahora y a lo que nos enfrentamos el día después. Salud para todos y muchísimas gracias. Muchas gracias. De nuevo, y un saludo a todos.